Buenas noches, Dios los guarde, Dios los bendiga a todos. Estamos hoy en Doctrina Apostólica. Siempre una bendición por estar con ustedes y poder seguir aprendiendo. Yo tengo un dicho que el Señor me puso en mi corazón por alguna vivencia que tuve, y era: el que deja de aprender, deja de enseñar. Y mi tarea es enseñar aquí con ustedes todos estos días martes, y creo que por eso queremos mantener esta línea de enseñanza todos estos martes. Quiero hacer algunos anuncios. El día de jueves habrá evangelismo a partir de las 6:30. Todo el equipo se va a reunir aquí, y también los hermanos de alabanza con el ensayo de nuestro legado. El viernes, reunión familiar. Es un trabajo de todos, hacer nuestro trabajo de evangelismo, saber que es el año de la recompensa, saber que hay una promesa de Dios que dice en Hechos 16:31. Dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así que este viernes 19 queremos invitarlo. El sábado 20 hay intercesión a partir de las 6 de la mañana, y también corderitos a las 3 de la tarde. Ensayo de Adulam y también de Olivos Verdes para ese sábado 20. Este próximo domingo también nos toca nuestro ayuno congregacional. Es muy importante buscar de Dios, hermanos, en la vida que nos ha tocado y los tiempos, que si usted no vino el domingo, hablamos, ¿verdad?, de cómo está nuestra sociedad, cómo está el mundo eclipsado. Eso hablamos este domingo pasado, y creo que tenemos que mantenernos en esta búsqueda. Así que este ayuno, el domingo 21 a partir de las 9 de la mañana. También creo que hay audiciones para nuestro legado para el 4 de mayo. Lo anunciamos ahí con un buen tiempo. Quiero leerle un pasaje de la Escritura en el libro de Números, capítulo 28, en el verso 4. Esta palabra estamos leyéndola y tal vez, no sé si estoy conectadito, pero déjeme aquí con todo mi equipo, que los hermanos, esta juventud de fuerza, de tecnología, y nos pone el día ahí. Si pueden ponerme ahí también. En Número 28:4 también quiero verlo tal vez desde el verso 3, porque dice: y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis al Señor, 2 corderos de un año, sin defecto. Cada día, dice aquí, como holocausto continuo. Ofrecerás un cordero por la mañana y ofrecerás el otro cordero al atardecer. A eso se le llama la ofrenda de la tarde. Muy bien. Entonces, quisiera entrar de lleno, poniendo aquí mi relojito que siempre me auxilia, aquí con ustedes, siendo ya como las 8 de la noche, unos minutitos, para que hablemos un poquitito de la ofrenda de la tarde. Usted leyó que se iba a colocar un holocausto, y que era una ofrenda que se hacía 2 veces, hermano, al día, continuo, todos los días. ¿Se imagina usted? Todos los días, los 365 días de la semana, y el sábado creo que hacían algo especial. Pero lo que yo quiero llevarlo es que hacían 2 eventos, que en Número 28, ya pueden poner el texto que ustedes tienen, dice que ofrecerás uno de los corderos por la mañana y ofrecerás el otro por la tarde, entre las 2 luces, dice esta versión. Pero ¿por qué quiero hablarle de la ofrenda de la tarde? Porque era un holocausto el que había que hacer, y de alguna manera también nos enseña este pasaje de la Escritura que era por la tarde, y entonces solo eso es lo que quiero traer un poquitito, y tal vez el número 1 me habla de que era un holocausto. Entonces, el holocausto que se hacía todas las tardes era un holocausto que era una ofrenda quemada. Pero yo quiero que se dé cuenta de algo, que agarraban un cordero, dice un cordero de un año sin defecto. Y entonces empiezan a darnos, hermanos, muchas cualidades que me llaman la atención, pero lo que quiero empezar es poner un poquitito de base a lo que quiero conducirlo. Y entonces esa hora en la Biblia eran las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde era la hora especial de esa ofrenda. Y entonces agarraban al cordero, se revisaba que no tuviera defecto. Sin embargo, dicen los escritos paralelos que lo revisaban durante 4 días. Durante 4 días.
antes lo revisaban. Una vez revisado que era sin defecto, lo ofrecían. Y entonces, en el libro de Levítico, capítulo 4, habla la Biblia cómo le quitaban la piel, le quitaban la cabeza, le sacaban toda la sangre. Pero después se nos olvida que hay alguna cosa importante, que era la combustión. Lo quemaban, lo quemaban. Entonces, quemaban al corderito ahí en el altar del holocausto y quedaba como una ofrenda quemada. Entonces, eso le hacían al cordero. Y entonces nosotros tenemos que ir aquí y claro, yo lo voy a llevar con algunos beneficios de esta ofrenda de la tarde y la vamos a rematar con nuestro Cordero Cristo Jesús nuestro Señor, porque toda la Biblia tiene que ir dirigida a la obra de Cristo Jesús. Entonces, lo que quiero que ustedes vean es que en Levítico capítulo 4 se mira al sacerdote agarrando al cordero, que lo habían revisado con 4 días de anterioridad, y entonces ya que lo tenían, le sacaban toda la sangre. Después de que tenían toda la sangre, lo partían y lo subían en el altar. Ponían sus patitas delanteras, las traseras, sacaban limpiaban los intestinos, pero lo que se nos olvida cuando hablamos del cordero es que venía la combustión. Le prendían fuego, lo reducían a cenizas y a eso se le llamaba holocausto o también se le llamaba ofrenda quemada. Entonces, lo que quiero trasladarle que todo esto era sombra y figura, y tal vez me voy a adelantar, pero es parte de esto. Entonces, hermano Germán, ¿y eso para qué sirve? Hermano, en el libro de Levítico, si uno lee el libro de Levítico solo con la mente humana, no va a captar nada. Pero lo que nos están recordando que el libro de Levítico es el libro del sacerdote, el que conoce, el que tiene el conocimiento. Y entonces, hermano, yo pensaba ayer, ¿cuál era la intención divina de que todos los días, mañana y tarde, hicieran un holocausto? ¿Por qué? Un cordero. Para que cuando Juan viniera y dijera, he ahí el Cordero de Dios, vinieran ellos a pensar, este no es el cordero del reino animal, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces, si usted recordará, agarran al Señor, hermano, el 14 de Nisan, que era el día de la Pascua, le ofrecían a él el sacrificio, ¿verdad? Aparte de que estarlo repitiendo todos los días. Y entonces lo revisa Anás, Caifás, Herodes y Pilato. Cada día, Anás, Caifás, Herodes y Pilatos, los 4 revisando al Cordero, pero al Cordero de Dios, y decían, yo no encuentro culpa en él, yo la verdad sé que es un siervo de Dios, yo la verdad no le encuentro culpa, está sin defecto. Y entonces todos vamos al sacrificio de la cruz. Me parece sensacional el Evangelio de la cruz, pero hay algo más del Evangelio de la cruz. Por eso dice que el Señor bajó con la señal de Jonás 3 días y 3 noches, 72 horas en las partes de abajo. ¿Por qué? Porque ahí fue, dice también Pedro, que llegó a las partes más bajas de la tierra. Efesios capítulo 4, verso 8 dice que el Señor bajó a las partes más bajas de la tierra. Y entonces esto me recuerda que del holocausto, que es una ofrenda quemada. Entonces, esto era la sombra, esto era la figura antiguo testamentaria. Cada vez que usted y yo ahora miremos un sacrificio, lo que está señalando es a Cristo. Y entonces esto trae muchos beneficios, porque usted recordará que si usted y yo veníamos con el sacerdote, veníamos a traer un cordero, oiga, para entregárselo al sacerdote y decir, mire, este es por mi culpa. Eso es importante, que ahí me lo recuerdan al final, la culpa. Entonces, esta es mi culpa. Entonces, el cordero pagaba la culpa del que lo llevaba. Este cordero me representa a mí. Entonces, ¿sabe qué? Ahí le sacaban la sangre, ahí moría, ahí lo quemaban. Eso era lo que le decían al cordero, porque el cordero estaba sustituyendo. El cordero estaba diciendo, yo voy a pagar por el que me trajo. Y como, por ejemplo, yo hubiera traído y este era mi cordero, digo, yo reconozco mi pecado, sacerdote, ahí se lo doy. Esta es mi ofrenda, es una ofrenda quemada porque era figura de lo que iba a venir. Tal vez muchos de ellos no lo entendieron, pero Juan el Bautista dijo, ahí el Cordero de Dios, para que nosotros entendamos los beneficios que tiene esta ofrenda. Y ya que pusimos fuego aquí, holocausto es una ofrenda quemada. Una ofrenda quemada que sustituía, que nos habla, ¿sabe qué? De sustitución.
restitución. Sustituía al que la traía. Y entonces empezamos a ver, me di a la tarea de buscar en la Biblia algunos pasajes que tuvieran que ver con la ofrenda de la tarde. Me he tomado 10 minutitos de introducción. En el libro de Esdras, en el capítulo 9, en el verso 4 y 5, me gustaría que usted y yo lo revisáramos. Porque aquí dice, todos los temerosos de la palabra de Dios de Israel se reunieron en torno a mí. Está hablando Esdras. A causa de esta rebeldía de los deportados, yo permanecí sentado desolado. ¿Cuándo? Hasta la ofrenda de la tarde. En el verso 5 dice, a la hora de la ofrenda de la tarde, si me la ponen con amarillo, salí de mi postración y con las vestiduras y el manto rasgados, caí de rodillas, tendí las manos hacia Yahvé mi Dios. Ok. Entonces, ahora, en este ejemplo que quiero trasladarles aquí con ustedes, queremos hablar de la ofrenda de la tarde, pero esta es la base. La base es lo que ellos tenían que hacer desde que salieron, hermano, allá de Egipto. Y entonces, en el número 2, me está hablando de Esdras. Ahora, recordemos algo aquí, que esto es lindo verlo. Aunque lo digamos, no lo vamos a captar del todo. ¿Saben por qué? Porque eran 70 años que habían ellos estado en Babilonia. 70 años. Y entonces ellos vinieron ¿a qué? Hermano, a ver si me ayudan aquí con para limpiar un poquitito. ¿Vinieron a qué? Número 2, ¿a qué vinieron ellos? A restaurar. La ciudad estaba destruida, la ciudad estaba quemada. Era algo tan terrible porque imagínense usted que lo que les vino fue un castigo de 70 años. Tal vez más adelante vamos a ver algo de eso, desde dónde lo revelaron. Pero lo que me llama la atención es que estuvieron 70 años cautivos allá en Babilonia. Es decir, no hubo culto, se olvidaron de Dios, muchos del sacerdote. Si quieren borran todo y lo vuelvo a poner Esdras ahí. Entonces, estaban, hermanos, 70 años. 70 años es una vida, la vida del hombre son 70 años. Así dice la Escritura. Creo que David se murió a los 70 años. Es, hermano, toda una vida separada de Dios. Y entonces, en el libro de Esdras, están ellos aquí, y entonces llega el momento que se van a restaurar, ¿verdad? Porque se tienen que restaurar de 70 años de cautiverio. Entonces, aquí en esta parte voy a poner Esdras, otra vez, de la mejor manera. Y lo que está haciendo Esdras es, bueno, vamos a restaurar. Lo primero, restauremos las ofrendas. Y entonces hicieron una ofrenda de la tarde. Y entonces lo que me habla, hermano, esta ofrenda de la tarde, Dios santo. A ver, ahí vamos a seguir. Lo que me está hablando de esta ofrenda de la tarde es de restauración. Hay que tener cuidado cuando los pongamos porque si no, tienen tanto que nos derraman aquí. Muy bien. A ver si me das una manita. Ok, entonces, gracias, hijito. Entonces lo que quiero llevarlo es al punto histórico, pero para que saquemos, hermano, algunos puntos que son importantes. Por ejemplo, el pueblo se había olvidado de Dios. Y entonces lo que hace Esdras y Nehemías, que son los restauradores, es, hermano, restauran al pueblo, pero para eso restauran la ofrenda, restauran el sacerdocio y ponen una ofrenda de la tarde. ¿Sabe cómo lo veo yo? Para que sepan que no importa cuánto tiempo, tal vez toda una vida separado de Dios. ¿Y sabe qué? Voy a un punto que puede ser más importante. Que uno es separado de Dios porque a uno no le predicaron, no le enseñaron sus padres, es una cosa. Pero que usted haya estado, que sus padres hayan estado en el pueblo, que su padre haya sido un sacerdote levítico, que su padre haya sido alguien creyente y que toda esa generación de los padres la llevaron cautiva a Babilonia, les está diciendo, miren, el sacrificio de la tarde es tan bueno, es tan tremendo, es tan poderoso que nos va a restaurar. Todo lo que pasaron en esos 70 años se van a olvidar y Dios nos va a restaurar. Entonces, el sacrificio de Cristo nos restaura. Note que no solo es que nos hacen nacer de nuevo, sino que a los que ya tuvimos, a los que ya conocimos y después nos separamos, tal vez usted que me está oyendo, usted piensa que es alguna casualidad, pero Dios le está diciendo, toda una vida llevas separado de mí. Y eso que naciste entre padres cristianos, y eso que tu abuelita te hablaba de mí, y eso que de alguna manera de niño te llevaron a la iglesia, pero llevas una vida separada de Dios. El sacrificio de Cristo te puede restaurar.
Eso es lo lindo, el sacrificio de Cristo, tan poderoso, hermano, es que lo hacían todos los días para recordarte, Él te sustituye y Él te restaura. Las murallas, hermano, de Jericó fueron restauradas. Luego restauraron el altar, luego restauraron el templo, restauraron la ciudad, después de 70 años de toda una vida alejado de Dios. Todo lo que me ahora la tarea es hablar del sacrificio de Cristo, eso le voy a hablar hoy, porque te restaura. Hermano, no tengas temor, si te habías ido, te olvidaste, actuaste como que ni conocieras de Dios, el sacrificio de Cristo te puede restaurar. Este pasaje es muy importante porque fíjese que habían regresado, habían cumplido su pena, habían cumplido su penalidad. Y entonces me llama la atención que está molesto, hermano Esdras. Si pueden ahí, si ponen copia en mi pantalla ahí, porque él llega y dice, bueno, nos hemos echado a perder. Pero yo le leí el verso 4 y 5, pero mire el 2. Está molesto, hermano, porque se han separado los pueblos, han hecho lo negativo y dice, sino que han tomado mujeres de entre las hijas de ellos, para sí y para sus hijos, y el linaje santo se ha mezclado. Entonces, hermano, dice que rasgó su vestido. Mire el verso 3. Cuando oí de este asunto, rasgué mis vestidos, mi manto, arranqué el pelo de mi cabeza, de mi barba, y me sentí atónito. Entonces fue a la ofrenda de la tarde. Pero ¿por qué? Porque les está diciendo, miren, por estas cosas de estarnos mezclando, de que ustedes se casan y sus hijos se casan con mujeres que no son de Dios y hombres que no conocen de Dios, entran en yugo desigual, por eso nos terminamos yendo a Babilonia. Y ahora que regresamos, están haciendo lo mismo otra vez. Y por eso, hermano, les digo algo, que solo fuera Antiguo Testamento con lo que estamos leyendo, usted diría, tiene razón. Pero Corintios 6:14, Nuevo Testamento dice, no te unas en yugo desigual. Y entonces usted mira que ellos, hermano, llevaron esa afrenta. Y entonces mire, nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas. Nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Y entonces desde los días de nuestros padres, mire, los entregaron ¿a qué? Espada, cautiverio, saqueo y vergüenza pública. En alguno de los pasajes de esto, ¿sabe qué decía? Ya no seamos más vergüenza, hombre. Somos la vergüenza del pueblo de Dios, eso es lo que somos. ¿Por qué? Porque somos pueblo de Dios y mire cómo nos tienen, Mire aquí, este verso 7. Hemos sido entregados a los reyes de estas tierras. La gente que no tiene Dios tiene la bota sobre nosotros, la autoridad de Dios está sobre la nuestra, y nos tienen a espada, cautiverio, saqueo y vergüenza pública. ¿Se imagina? Ese es evangélico, ese es cristiano, ese es pastor. Ya no seamos más vergüenza. Sí, pastor, pero ahora ¿qué hago? Ya la produje, sí, pero entonces ahora la ofrenda de la tarde, que es el sacrificio de Cristo Jesús, de nuestro Cordero, hermano, nos puede restaurar. Tal vez este mensaje te sirve o me sirve, que si íbamos mal, podamos regresar al camino. La ofrenda de la tarde, Cristo murió cabalmente a las 3 de la tarde. Es el sacrificio de la tarde. El sacrificio de la tarde que te puede restaurar. Bueno, déjeme avanzar un poquitito más. En el libro de los Salmos, en el Salmo 141, en el verso 2, dice, tal vez me subrayan así como les mandé los textos, ofrenda de la tarde. Se ha puesto mi oración delante de ti como incienso. El alzar mis manos, como ofrenda de la tarde, con amarillito, ofrenda de la tarde. Entonces ahora viene David y dice que hay algo, hermano, él está adorando al Señor, David. Número 3. David está levantando las manos al Señor. En otras versiones dice levantando los dones que él tiene al Señor, ofreciéndoselos. Pero podemos decir que estamos adorando, está adorando, me parece que está bien también. Pero ¿sabe qué me gustaría aplicar? Rendición. ¿Por qué? Cuando uno levanta las manos, recuerdo lo que el Señor le dijo a Pedro. ¿Sabes qué, Pedro? Hoy que estás joven, haz lo que quieres y vas donde quieres. Pero cuando estés centrado en años, cuando estés en tu época de madurez, otra versión dice, cuando seas viejo, levantarás las manos y otro te ceñirá.
y te llevará donde tú no quieres ir, pero Dios sí quiere que vayas. Entonces, ¿sabe qué es esto? Rendición. Es, Señor, ya me cansé. Entonces, veo aquí a David, hermano, quiero ponerlo aquí como rendición. Rendición. No hay cosa, hermano, mejor, ¿sabe qué? Qué tremendo, ¿verdad? Que si a la R le ponemos una B, es bendición. Y con una R, rendición, que es una bendición, está rendido delante del Señor. Entonces, David, hermano, entre todas las cosas que tuvo, entre las cualidades que él podía tener, que nos puede enseñar, ¿sabe cuál era? Que tenía el corazón conforme al corazón de Jehová. Es que cuando él fallaba, lo reconocía y se rendía. El apóstol Pablo decía, ¿saben qué? Lo malo, lo que yo sé que no debo de hacer, eso termino haciendo. Y lo bueno, lo que yo debería de hacer, eso no lo hago. Entonces me encuentro en un problema, hay una lucha interna dentro de mí, porque el querer hacerlo está en mi corazón, pero como que no puedo, estoy amarrado. Entonces a veces tenemos, hermano, actitudes que nos conducen lejos del Señor. Como humanos hay una parte humana, hay una ley, dice el apóstol Pablo, capítulo 7 de Romanos, hay una ley, hay leyes en nuestros miembros que nos conducen al pecado. Entonces es una lucha. La ley de mi mente dice quiero servir a Dios, pero la ley de mis miembros es para servir al pecado. Y entonces Pablo dice, miserable hombre de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de corrupción? Gracias doy a Cristo Jesús. ¿Sabe qué? Me rindo. Cuando tú y yo no podemos dejar algo que nos aleja de Dios, hermano, es rendirnos. Mire, ahorita pasó el eclipse. Todavía tengo mi corazón a ver si predico algo de eso, pero ¿qué es un eclipse? Es que, por ejemplo, donde viene la cámara, viene una luz y la luz me da, pero si me pongo detrás de algún objeto, esto me puede tapar a mí y ya no recibo la luz. Entonces me está eclipsando, me está eclipsando. Eclipse de sol es que la luna se interpone para que la tierra no reciba. Y entonces hay algo que a veces nos eclipsa. ¿Sabe qué es eclipsar? Oscurecerse, oscuridad. Y la tierra dice que estaba dominada por la oscuridad. Dice, las tinieblas cubrían la tierra. ¿Por qué? Estaba eclipsada. De tal manera que cuando vemos a David, él tiene un secreto, un secreto. Y él dice, en la ofrenda de la tarde, ¿sabe qué es lo que hace uno delante de Dios? Se rinde. Levanta uno las manos y dice, Señor, me rindo. ¿Sabe qué? Señor, ya me cansé de ser el que yo soy. Ya me cansé de terminar siempre viendo pornografía. Ya me cansé de terminar siempre fumando, de tener un vicio. Ya me cansé de no serte fiel. Ya me cansé, Señor, de que todos estén detrás de mí porque lo hago mal. Ya se cansó. Entonces recuerde que la ofrenda de la tarde es rendición. Mire, Cristo Jesús nos dio el ejemplo, está en la cruz. De las 12 a las 3 de la tarde hubo oscuridad. Y entonces cuando Él llega a las 3 de la tarde, cuando Él se ofrece, dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y se rinde, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando Esteban resucita, cuando Esteban muere, no resucita, cuando Esteban muere, entonces dice la Escritura, que le dijo, Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sabe qué es? Rindiéndose. Todo lo que le quiero decir es que David encontró el éxito en esto, que sabe qué era rendirse delante del Señor. Y entonces estos son los beneficios que estamos encontrando, hermano, para que no perdamos del sacrificio de Cristo. Nos sustituye, nos restaura, hermano, nos hace rendirnos, que sabe qué es ir donde Dios quiere. Rendir nuestros planes no es cosa fácil. Rendir nuestros propios deseos o nuestros caminos no es cosa fácil. Pero en el libro de Isaías dice en un pasaje, mis caminos, dice el Señor, son más altos que tus caminos. Mis propósitos son más altos que tus propósitos. Entonces hay que rendirnos. Déjeme avanzar un poquitito más. Leyendo la Biblia, en el libro de Daniel, en el capítulo 9, en el verso 21, dice la Escritura, está hablando Daniel, sí, todavía estaba yo hablando en oración, cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, se me acercó, estando yo muy cansado. ¿A qué hora? Mire, a la hora de la ofrenda de la tarde.
Esto para mí es muy importante porque nos habla de una vida de un hombre como Daniel. Y Daniel para mí es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y entonces, oiga eso, en la ofrenda de la tarde, él recibió una revelación. Por eso me gustó aquí esta lupa, porque nos permite ver lo que no se ve, hermano, sencillo. Entonces, aquí Edra me dibujó una lupa, que es como poder ver debajo de la letra, revelación, revelación. Oh, hermano. Entonces, voy a la carga. La ofrenda de la tarde es el sacrificio de Cristo, que fue un holocausto, una ofrenda quemada. ¡Qué sacrificio tan tremendo! Hermano, ¿con qué propósito? De que tengamos revelación. Mire, sustitución, restauración, rendición, revelación. Entonces, por el sacrificio de Cristo, que es ese corderito que se ofrecía, hermano, a las 3 de la tarde como sombra y figura, solo que para nosotros ya vino, Él te trae revelación. Entonces, qué tremendo es. Por favor, ponga cuidado en esto, que tengamos, usted y yo. Pastor, yo llevo muy poco en el Evangelio, no importa si usted es cristiano. La Biblia dice que usted y yo tenemos derecho a que nos den un espíritu de revelación. Cuando Pablo escribe a los Efesios, les dice que Dios les concede un espíritu de revelación, de entendimiento, un espíritu de sabiduría. Entonces, al estar viendo estos pasajes, hermano, tan interesantes, tan importantes, me doy cuenta que el sacrificio de Cristo nos tiene que traer revelación. ¿Y sabe qué? Comenzando en esto, en entender que cuando usted mira, por ejemplo, no lo voy a desarrollar ahorita, pero mire el tema. Hay 7 palabras que hablan de cordero en la Biblia, de este cordero. 7 palabras, y las 7 tienen sus funciones. Pero una de estas es que cuando el Señor ya se entrega en el sacrificio de la tarde, y luego aparece a los 3 días, ¿se recuerda usted a los de Maús? Ya aparece el cordero. Cuando digo ahora cordero, estoy hablando del cordero Cristo Jesús. Y aparece ya con una fisonomía diferente, y entonces está con los de Maús. Usted sabe, solo voy a repetir para cuestiones de enseñanza. Emaús es tibieza. Y entonces el Señor está con ellos. Eso está en Lucas 24, en el último verso de Lucas. Y entonces ahí usted y yo podemos ver que el Señor se les aparece. Y ya ha aparecido el Señor, ya el Cordero, después de la ofrenda de la tarde, ya resucitado, les abre las Escrituras. Dice en el verso 42, y dijeron al uno al otro, ¿quién era este que nos ardía el corazón cuando nos abría las Escrituras? En el verso 45 nos abría la mente. Entonces les abría la mente, les abría las Escrituras, hermano, y les abría el corazón. Entonces, yo quiero que se dé cuenta esta tarea de revelación. A ver, cuando uno, hermano, se pone tibio, cuando pierde la revelación, igual que aquellos discípulos, hermano, que estaban con el Señor, pero se fueron de camino ahí a Emaús, a estar uno tibio. Pero el Cordero resucitado, el Cordero de la ofrenda de la tarde ya había hecho su tarea. Y ahora se reúne, entonces les abre, hermano, su corazón, les abre sus ojos, les abre la Escritura, les trae revelación, les trae sabiduría. Y entonces todo me estoy dando la tarea de decírselo para saber, hermano, que mire cuándo les llegó a ellos la revelación. Cuando estaban tibios. ¿Por qué? Porque es un efecto de la ofrenda de la tarde. No estoy diciendo que hay que ponerse tibio para que llegue la revelación. Le estoy diciendo que a pesar de que estaban tibios, a pesar de que estaban en Emaús, el sacrificio de Cristo hace que Él se nos revele, que nos dé sabiduría, entendimiento, que un espíritu de sabiduría, un espíritu de revelación venga sobre ti y sobre mí. ¿Sabe para qué? Para que cuando leamos la Escritura, porque la versión del Código Real dice que esto es, hermano, un misterio oculto. Este es algo que había guardado Dios, hermano, por todos los siglos. A nadie se le había revelado hasta que apareció el Nuevo Testamento y aparece el apóstol Pablo.
Entonces, ahí lo que viene es revelación. Déjeme avanzar, que voy a la mitad del camino y creo que vamos a terminar antes, pero lo importante para mí es marcarle, hermano, la ofrenda de la tarde. ¿Cuánto es el sacrificio de Cristo? Que valoremos ese sacrificio, que lo conozcamos, hermano, perfectamente. Fíjense que en los días de Elías, en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 36, primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 36. Dice, y sucedió. Dice, bueno, esta versión dice, en la hora en que se presenta la ofrenda de la tarde. Otra vez. Porque esos detalles, yo hermano, yo llevo años en esto, en ver esos detalles que el Señor pone. Como el Espíritu Santo es el que inspira, ¿por qué pone esos detalles? ¿Para qué? A la hora que se presenta la ofrenda de la tarde, Elías el profeta se adelantó y dijo, Yahvé, Dios de Abraham, o sea, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que sepan hoy que tú eres el Dios de Israel, que yo soy tu servidor, soy tu siervo, y que en todo actúo según tu palabra. Entonces, este pasaje, ¿sabe qué, hermano? Nos habla de que el pueblo se tenía que definir. Este pasaje nos habla, ahora no están tibios, ahora están en una apostasía. Entonces, me gusta esto porque no importa si tú estás calidad con el Señor, estás tibio o estás apostatado. La ofrenda de la tarde, el sacrificio de Cristo es capaz, hermano, de traerte de nuevo, de que te reconcilies, de que te puedas definir esta noche. Entonces, ahora, número 5, es Elías. Y lo que para mí trae Elías, aunque trae muchas cosas más, pero es definición. Miren a quién van a servir. Y entonces aquí pues es importante el sello del fuego. A ver. Otra vez la ofrenda de la tarde, está Elías en ese momento. Pero yo quiero que usted se recuerde que el pueblo de Dios aquí no estaba tibio, aquí estaba frío. Aquí estaba en una apostasía, aquí le había dado la espalda al Señor. Y entonces Elías dice, bueno, se está enfrentando, él es profeta, y está enfrentando a una proliferación profética falsa, negativa, que eran 450 profetas de Baal y 450 de Ashera, 850. Y entonces dice, mire, ustedes profetizan igual que yo, sí, ya. Hacen sacrificios, sí. Bueno, les dijo, miren esto, hagan su sacrificio, levanten su altar y yo levanto el mío. Por razones de enseñanza, pongan su cordero y yo pongo el mío. Claro que pusieron bueyes, ¿verdad? Pero pongan ahí, levanten su altar. Muy bien. Entonces, la prueba va a ser, fíjese, a la que baje el fuego de Dios, esa es la del Señor. Entonces, ustedes que son pueblo del Señor, tienen que definirse hoy a quién van a servir, si a Baal o al Señor. Pero para que sepan dónde está la verdad, que baje fuego. Entonces, me llama la atención que ponen los sacrificios, hermano, 2 altares. Vaya, mire qué cosa, 2 altares proféticos, 2 altares proféticos. Y dice que los profetas falsos le dieron la oportunidad a Elías que lo hicieran primero. Hasta danzaron, hermano. Oiga, se han de llenar la boca de tener altar profético, danza profética, todo era profético, todo. Lo único que no era profético es que no les bajaba el fuego. Bueno, Elías está todo ese tiempo, hermano, ahí, y todo el pueblo, miren, ahí danzaban. Como ya no pudieron, se sajaban. Mire dónde viene eso, se sajaban las venas, se cortaban, hasta mezclaban la sangre de ellos con la del cordero para ver si bajaba el fuego de Dios, y no bajó, no bajó. Pero cuando Elías hace su altar, entonces el sello era el fuego de Dios. Hermano, ¿sabe usted esto? No hay o no pudiera haber sacerdote sin fuego. El fuego es el elemento sacerdotal. Y dice la Biblia que bajó, hermano, el fuego. Entonces, usted recordará que derivado de que había una apostasía tremenda, mire, cambió el clima. Por favor, ponga cuidado en esto. Hoy no me dieron cafecito, pero si usted tiene un cafecito en su casa, tranquilo, oiga esto.
una apostasía de un pueblo que conoce a Dios y después le da la espalda, hubo cambio climático y empezó a haber, hermano, una sequía de 3 años y medio. A los 3 años y medio aparece Elías. En el pasaje que hablamos, Primera de Reyes 18:36, y en la hora de la ofrenda de la tarde, Elías dice, nos vamos a definir a quién van a servir. Entonces, donde venga el fuego, ahí va a ser. Ahí, otro día vamos a platicar, hay 7 altares, 7, donde Dios envió su fuego diciendo, es mío. Cuando Aarón hizo su altar, es mío, dijo el Señor. Él mandó su fuego a ese altar. Entonces hay 7 altares, uno de ellos es el altar de Elías. Pero lo que quiero trasladarle es que entonces, derivado de la ofrenda de la tarde, viene Dios y ¿sabe qué va a hacer? Va a abrir los cielos. Déjeme que ponga aquí también cielos abiertos. Cielos abiertos. No llovía, hermano, durante 3 años y medio. Y entonces, cuando viene la ofrenda de la tarde, abre los cielos. Mire, todo mi esfuerzo no hay que ser teólogo, se lo quiero explicar práctico. Usted ya creyó en Cristo Jesús, Él es el Cordero de Dios, que fue sacrificado por usted, que bajó a las partes más bajas de la tierra, que fue reducido a la ceniza, ya fue al infierno por usted, ya pagó la obra perfecta, pero que entonces, derivado de eso, los cielos están abiertos para usted. Usted recibe a Jesús en la ofrenda de la tarde. Entonces los cielos están abiertos. A veces se piensa que solo el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro, el pastor pueden abrir los cielos. Usted lo puede abrir. ¿Por qué? Porque no es que usted sea tan bueno o los ministros sean tan privilegiados, sino es por el sacrificio del Cordero de Dios. Entonces, fíjese que leyendo un poquitito aquí en la Escritura, Elías le dijo a Acab, el rey, mira, sube, come y bebe, porque ya se oye el estruendo de la lluvia. Pero note, es que hay que leerlo bajo la parte histórica. Es que no estaba lloviendo. Había un momento de que había cambiado el clima, estaba el cielo cerrado, pero entonces venía, hermano, la mano del Señor estaba sobre Elías y empieza a llover. Por eso le puse aquí cielos, hermano, abiertos. Qué cosa tan tremenda. Quiero decirle algo, por la obra de Cristo, por esta ofrenda de la tarde, el Señor murió a las 3 de la tarde, usted tiene derecho a tener cielos abiertos. ¿Sabe qué es eso? Comunicación, la bendición con Dios. Y si los cielos estuvieran cerrados, usted tiene que decir, en el nombre de Jesús, por su sacrificio, Él pagó para que yo tenga cielos abiertos. Muy bien. Lucas capítulo 1, en el verso 10. Lucas capítulo 1, verso 10. Este pasaje dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. ¿Sabe qué dice en otra versión? A las 3 de la tarde. ¿Sabe qué es? La ofrenda de la tarde. ¿Y quién está ahí? Zacarías. Entonces aquí es importante, ya varios de estos enseñanzas hemos venido utilizando este tractorcito, porque Zacarías es el papá de Juan el Bautista. Y la tarea de Juan era preparar el camino. Entonces esto es preparación. Preparación. Y es que, hermano, aquí hay cosas tan hermosas, porque cuando viene esta preparación, Zacarías tiene la revelación. Él se rinde delante de Dios, Dios lo restaura porque no podía tener hijos en una ofrenda de la tarde. Y entonces él está definido, llega, hermano, y le dicen que le van a dar un hijo. Y le dicen que le van a poner Juan. No se va a llamar como tú, tu hijo no se va a llamar Zacarías, no, se va a llamar Juan. Hay que investigar, ahí me recuerdan que yo lo estudie. A quienes Dios le puso nombre antes de que naciera, por ejemplo, Jesús, su nombre iba a ser Emmanuel, ahora el que va a nacer, su nombre es Jesús, le dicen. Su nombre también aquí, hermano, es Juan. Y entonces él ya trae su oficio. Y el oficio de Juan es ser grande delante del Señor. Y él va a preparar el camino para la venida, hermano. Mire, ¿para la venida de quién? Del Cordero. Entonces aquí tengo, a ver cómo me explico. Me tengo que tomar bien mi tiempecito aquí. Llevamos 40 minutos, pero lo que le quiero explicar es que todo esto es a través de la historia bíblica,
donde el común denominador es la ofrenda de la tarde, que le explicamos, si usted no sintonizó tarde, en el inicio del programa. Pero ahora, que es ese corderito que se pone en un holocausto, es el cordero que ellos ponían todos los días, 2 veces al día, cordero, en la mañana y en la tarde. El sacrificio de la tarde a las 3. Por eso fue que tocó mi corazón. Pero ahora, estando en el sacrificio de las 3 de la tarde, y también diría que este hombre, Zacarías, pertenecía a la orden octava, que es la orden de Abdías. Y cuando uno estudia la Biblia, uno recuerda que cuando Zacarías estaba, él era de la octava orden sacerdotal. Era de la octava orden sacerdotal. ¿Será que tienen ahí en televisión el chart de cuándo nació el Señor? Cuando aparecen las fechas, si me lo pusieran por ahí. Porque es importantísimo esto. Porque entonces ahora viene el Señor y está a punto de que ya se acabe hermano, son 1500 años de historia, por favor. No tengo celular aquí para hacer 1500, que son años, ¿verdad? Por 365 días y luego por 2, para ver cuántos sacrificios. Solo por decirle algo, hermano Germán, me perdí un poquitito. Que, oiga, que después de 1500 años de estar enseñándoles el cordero, todos los días, cordero. Claro, por irse cautivos o por algo lo dejaron de hacer, pero solo regresaban el camino y cordero. Entonces, 1500 por 365 días por 2. A ver, como no lo leo hasta allá, déjame ver. Es 1.095.000. 1.090.000, por decirle algo, es un decir, porque en aquellos 70 años no hubo, ¿verdad? Pero por decir algo, 1.000.000, vaya, 1.000.000 de veces sacrificaron un cordero. Hermano, ¿se ha puesto a pensar por qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Es que no se les olvide el cordero. Sí, quemado, ¿saben qué? 3 de la tarde, hermano, para que el pueblo de Israel tuviera en la cabeza, dijeran los gringos, en el top of mind, tuvieran 3 de la tarde, cordero, 3 de la tarde. ¿Qué hace cordero? Me sustituyó, me restaura, me hace que me rinda, me da revelación, me abre los cielos, me bendice, me salva. Y entonces Zacarías era el papá de Juan el Bautista. Vengan conmigo, todo por el mismo precio. Esto ya lo hemos hecho en otras oportunidades. Entonces, es importante que sepamos que aquí entre marzo y abril comenzaban los turnos sacerdotales, según Lucas capítulo 1, verso 5. Aquí comenzaban los turnos sacerdotales. Pero Zacarías era de la octava orden, es decir, como eran por semana, a las 8 semanas de haber comenzado. 8 semanas son más o menos 2 meses, abril y mayo, todo abril y todo mayo. Entonces, entre mayo y junio estaba ministrando nuestro amigo Zacarías a las 3 de la tarde. A él le tocó estar ministrando en el turno de la tarde, a las 3 de la tarde, poner al cordero, quitarle su sangre, quemarlo después, que una ofrenda quemada, que fue lo que hablamos al principio, se lo estoy tratando de recordar. Y el pueblo en la cabeza, cordero, fuego, sin defecto, nuestro cordero. Eso era lo que ellos tenían que recordar. Pero entonces ahora, estaba hablando aquí de Juan, de Zacarías, que era el papá de Juan. Entonces él estuvo ministrando entre mayo y junio. Y ahí le dijeron, vas a tener un hijo. Mire, ¿a qué horas Dios daba las promesas? ¿A qué horas? En la ofrenda de la tarde. Por eso el Señor dice, todas las promesas son sí y amén en Cristo, las promesas que da el Señor. Y entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces el nacimiento de Juan el Bautista, hermano, usted lo mira aquí, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, ¿verdad? Ahí empieza llegar y termina aquí vamos a ver otra vez, aquí estamos mayo, junio, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, ahora, si él está naciendo aquí el nacimiento de Juan el Bautista, hermano, aquí fue, mire, llegábamos aquí en el mes de marzo. Aquí usted lo contó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nace en el mes de marzo.
Juan el Bautista. Pero la diferencia entre Juan el Bautista y Jesús, todo por el mismo precio, porque estoy hablando de Juan, no del Señor, pero 6 meses después, marzo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mire, entre septiembre y octubre, en la fiesta de los tabernáculos, Juan 1:14, y vino el Verbo y tabernaculizó, en la fiesta de los tabernáculos. Tabernaculizar es tomar cuerpo. Pero gracias. Entonces, era de la 8ª orden que nos sirvió para, todo en la Biblia sirve. Van a ser el que va a preparar el camino. ¿Y sabe cómo me siento yo ahorita? Como que fuera yo de la estirpe de los de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque mi tarea es preparar el camino. Por eso nos dimos cuenta de todo lo que está sucediendo ahorita en el Medio Oriente. Por eso hablamos del mundo eclipsado. Usted lo puede buscar en Ebenecer HON en nuestro canal de YouTube. Porque hablamos de esto, porque esto nos está diciendo que el Señor pronto viene. Y entonces ahora la tarea fue la de Zacarías, que en una ofrenda de la tarde recibe la revelación y él está preparado. Hermano, dice que tus oraciones fueron oídas, fueron despachadas. ¿Y sabe qué le dice? Verás al Señor, le dicen. ¿Qué le parece? Y tu hijo va a estar ahí como el que va a preparar el camino. Entonces, ahora, en Lucas capítulo 23, verso 44, a ver si lo podemos poner aquí. Cuando eran como las 12 del día, hubo tinieblas en toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Entonces, me voy a ir a Lucas 23, para que usted lo pueda ver conmigo. Lucas capítulo 23, verso 44. Entonces, si lo miramos aquí juntos, era como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona, que es las 3 de la tarde. Al eclipsarse el sol, el velo se rompió, se rasgó en dos. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Muy bien. Entonces, ahora, quiero que se dé cuenta que estamos hablando, para hacer el cierre, quiero que tome en cuenta que aquí era el cordero, que era sombra y figura, un cordero del reino animal. Pero ahora estamos delante de este cordero de Dios. Juan el Bautista, mire qué lindo esto. Zacarías era el padre de Juan. Juan venía a preparar el camino de la 8ª orden. Y Juan fue el que dijo, por eso me quedó la línea de tiempo bien. Juan fue el que dijo: ey, ustedes que llevan con nuestros padres, que llevamos 1500 años de ley. La ley la recibimos desde el Sinaí. Y del Sinaí, aquí, ahora que está Jesús, hay 1500 años. Si no nos hubiéramos ido y nos hubiéramos perdido tanto, hubieran sido 1 millón de corderitos ofrecidos en los 2 sacrificios, en el de la tarde también. Hermano, 1 millón. Vaya, sacrificios solo en la tarde, 500,000. ¿Para qué? Todos los días, para que recuerden el cordero. Cuidado con el cordero, no pierdan el cordero. El cordero tiene que ser sin defecto, no pierdan el cordero. El cordero tiene que no solo morir y dar su sangre, no pierdan de cuenta el cordero. El cordero también tiene que ser quemado, no pierdan de cuenta el cordero. Y entonces cuando Juan lo presenta, le dice: aquí está el cordero de Dios. Se recuerdan 1 millón de veces, se lo he dicho, 500,000 veces hemos ofrendado un sacrificio en la tarde. ¿Ya lo entendieron? Que esto era sombra y figura, porque aquí delante de ustedes está Cristo Jesús. Él es el cordero. ¿No vio que entregó toda su sangre? Y ahora viene una señal, que es la señal del cordero, que es también la de Jonás, que va a bajar 3 días y 3 noches a la parte más baja de la tierra. Va a ir a los mismos infiernos, dice una Biblia, Nácar Colunga. ¿Sabe para qué? Para sustituirnos, es decir, que nos va a salvar. Por eso, hermanos, mire, si esta fuera la salvación, yo lo he dicho, a mí me la regalaron. A mí no me costó nada, pero al Señor le costó, hermano, todo. Al Señor le costó todo. Entonces, ya que nos la dieron, hay que abrazarla, cuidarla con temor y temblor. Entonces, aquí, este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y este sabe qué es? Este es el cumplimiento profético. Por eso lo pusimos aquí en la cruz. Este es el cumplimiento. Para los que han estado conmigo en el tema, después de 1 millón de 1500 años,
de todos los días recordarle su ofrenda dos veces, el holocausto, y en la tarde, ofrenda de la tarde. Hermano, ¿sabe qué era? Ahí se recuerdan, ¿a qué hora era la ofrenda de la tarde? A las 3. ¿A qué hora murió nuestro Señor? A las 3. El cordero era sin defecto, ¿lo revisaron? Sí, pero eran 4 días, sí. En un día lo revisó Anás, otro Caifás, otro Herodes y otro Pilato. Para todos, perfecto. ¿Era el sacrificio perfecto? Sí. ¿Era Cristo Jesús el cordero perfecto? Sí. Todo mi esfuerzo de esta tarde o de esta noche aquí con ustedes es, en la ofrenda de la tarde es Cristo Jesús. Este es el evangelio de salvación, de sustitución, de restauración, de rendición, si quiere bendición, revelación, definición, preparación para el cumplimiento. Y ahora lo tenemos. Es una enseñanza, pero qué lindo que todo es el sacrificio de Cristo. Habrá alguien que desde su casa, desde su hogar, no sé cuándo va a ver este mensaje, pero la ofrenda de la tarde es que Cristo pagó para sustituirte, restaurarte, redimirte, comprarte, darte después revelación, que te definas, que te prepares, porque el Señor pronto viene. Si hay alguien que va a recibir a Jesús, ahí donde está, yo le rogaría que ahí deje su cafecito a un lado, baje su cabeza delante del Señor. Si quiere hincarse, lo puede hacer. Cierre sus ojitos y Padre, en el nombre de Jesús, he predicado tu palabra, les he recordado, Señor, que por 1500 años tú cada día ofrecías un cordero a las 3 de la tarde para que nos recordáramos del sacrificio de Cristo. Señor, recién ahorita en este mes pasado hemos recordado tu sacrificio, pero quiero recordarlo hoy y cada día, porque ahora no llevamos 1500 años, ahora llevamos 2000 años, Señor, de estar recordando este sacrificio. Te pido que hagas el milagro del nuevo nacimiento, que el que está oyendo este mensaje lo perciba en su espíritu, que tú lo convenzas de pecado, de juicio, de justicia, y que abra sus labios, Señor, para poder recibirte. En el nombre de Jesús, dile, Señor Jesús, perdona mis pecados, mis iniquidades. Ahora entiendo mejor cómo me sustituiste, ahora entiendo mejor por qué el cordero era quemado, ahora sé que tú me has dado la salvación, quiero abrazarla con temor y temblor. Te recibo como mi Señor, es el milagro del nuevo nacimiento, en el nombre de Jesús. Y todos aquellos, Señor, que estén en medio de sus debilidades, que estén, Señor, tibios o que hayan apostatado, que recuerden que este sacrificio tuyo es tan perfecto que tú puedes restaurarlos y volverlos al camino hoy. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde y no se olvide del sacrificio del Cordero. Perfecto. Amén y amén.